Ezequiel capítulos 1 al 3. Dios usa hasta aproximadamente 93 veces hijo de hombre para dirigirse a Ezequiel. ¿Pero quién es Ezequiel? Comenzamos el libro de Ezequiel, que sabemos que Ezequiel es uno de los que está situado entre los profetas mayores, que estos profetas no quiere decir que fuesen los más importantes, sino que sus libros son más extensos. ¿Qué sabemos de Ezequiel? Primero, que su nombre significa Yahvé es mi fortaleza. Probablemente el libro fuese escrito por él y fue escrito entre los años 593 aproximadamente y el 565 a.C., pero más específicamente durante el cautiverio babilónico. Y el tema general que trata son los castigos futuros y la restauración de Israel. Entonces Ezequiel sabemos que fue el centinela del pueblo, fue un sacerdote que había estado viviendo en Jerusalén durante el primer ataque babilónico sobre la ciudad. Él ejerció su ministerio en Babilonia y su mensaje se puede condensar en la idea de una religión restaurada y centralizada en un nuevo templo, servida por el sacerdocio zadoquita, que fue el sacerdocio primitivo de Jerusalén. La predicación de Ezequiel es de gran significado en el desarrollo del judaísmo. Él, se dirige hacia dos tipos de personas, las personas que estaban exiliadas y las personas que se quedaron en Jerusalén. A los exiliados lo que les mandaba es ese mensaje para que tuviesen esperanza, les está exhortando a tenerla y por tener esta esperanza les llevará a esa liberación y restauración porque llegará. Luego a los de Jerusalén lo que les hace es exhortarlos a mantenerse fieles a Yahvé, ya que no era tan fácil porque se encontraban en un nivel de desorientación increíble. Él plastifica su mensaje con acciones simbólicas y esto lo hace para avivar la esperanza de esos desterrados con grandes visiones fantásticas. Ezequiel, de momento, por lo que he visto, las visiones son principal de él. Lo que he podido leer de él para poder realizar este estudio son todo visiones. De hecho, estos 3 primeros capítulos son visiones y experiencias que él tiene con Dios. Su estilo es de carácter peculiar porque hay una mezcla de rasgos en su personalidad y es un conjunto ordenado. Es decir, que se supone que este libro sí que está escrito en orden, no como otros que hemos visto que no van por orden, que cada capítulo trata de un año, que a lo mejor primero te habla del año 700, luego del 600, luego te vuelve a meter el año 700, etc. Y bien, ¿cuál es la idea clave del mensaje de Ezequiel? Que nadie puede esquivar la responsabilidad personal, que somos responsables de nuestros actos. Entonces, también él lo que nos dice, de lo que trata Ezequiel, es que en los anuncios de castigos lo que sobresale es la idea de que Yahvé es el rector de la historia de todos los pueblos, no solo del pueblo de Israel, y que el pueblo ha sido descarriado porque ha sido mal gobernado por sus jefes. En consecuencia de ese mal gobierno, el pueblo se ha desorientado por ese mal liderazgo que han ejercido. También trata sobre la conversión, sobre un pueblo nuevo, un espíritu y un corazón nuevos. Y más datos así interesantes que tratan este libro sobre Ezequiel son, por ejemplo, que él estaba casado y tenía su propia casa, que su esposa murió durante su ministerio y Dios le ordenó que no se volviera a casar. Él sirvió durante el mismo tiempo que Jeremías y Daniel, estos 2 profetas, y profetizó durante unos 20 años. Su mensaje se centra en la gloria del Señor, porque vimos cómo el libro de Isaías, aquí teníamos los principios del trono de Dios, en el libro de Jeremías teníamos la práctica del trono de Dios y en Ezequiel tenemos a la persona que está en el trono y esto se empieza a observar en el capítulo 1. Según el capítulo 1,
empieza situándonos en el tiempo, que nos dice que estaban en el año 30, el día 5 del mes 4, en las orillas del río Quebar. Y según muchos estudios dicen que seguramente esto fuese la edad que tenía Ezequiel, ya que pues cuando llegaban a 30 años, esta era la edad para empezar a servir en el templo, los sacerdotes, que esto lo vimos en el libro de Números, de los primeros libros de la Biblia. Entonces, si realmente el año 30 se refiere a la edad de Ezequiel, quiere decir que nació aproximadamente sobre el año 627 a.C. y que esta fecha específicamente se refería al año 593 a.C. sobre el día 31 de julio en nuestro calendario, porque ellos tenían un calendario totalmente diferente. Entonces, ese mismo día, ese mismo año, ese mismo mes, él recibe una visión, que las visiones son imágenes mentales como sueños mientras él estaba despierto. A esto es lo que se refiere en este contexto, la visión. Y aquí Ezequiel recibe la palabra de Yahvé. Aquí él tiene ese encuentro con Dios, con esa presencia de Dios. Y aquí lo que viene a pasar es que pues tiene una visión tremenda, la explica muy específicamente, con todos los detalles, habla de 4 seres que tienen cara de humano, cara de león, cara de toro, cara de águila, con 4 caras. Por lo tanto, con esto empieza a contar la visión, lo que hacían, cómo eran, los destellos que salían, y algo curioso que nombra es ese fuego y esa nube, que esto representa la presencia de Dios. Está hablando en todo momento de esa presencia de Dios, y que estos 4 seres iban donde el Espíritu les hacía ir y no se volvían en su marcha, es decir, que tenían actividad y movimiento, que no se desviaban, que no había desorden y no había caos. Y aquí, cuando habla del Espíritu, se puede referir a 2 cosas. Primero, se puede referir al Espíritu de esos seres o al Espíritu Santo. Entonces, si se refiere al Espíritu de esos seres, se refiere a que no había batalla entre carne y espíritu, es decir, que aquello que decía su espíritu le hacían caso. En cambio, si se refiere al Espíritu Santo, se refiere a que estos seres respondían perfectamente a esa dirección que el Espíritu Santo les marcaba. Según he ido leyendo y según he ido viendo, creo que se refiere al Espíritu Santo, pero en los estudios no lo clarifica tan claro, pero digo lo que pienso, que creo que habla del Espíritu Santo, que allá donde el Espíritu Santo les guiaba, ellos hacían caso y obedecían. He de deciros que Ezequiel me gusta cómo habla, porque parece más suave que Jeremías, pero es todo lo contrario. Es mucho más fuerte que Jeremías el cómo está anunciando el juicio, porque es muy específico, pero a la hora de leer, a mí se me está haciendo mucho más llevadero. No sé por qué, y eso que las visiones no son nada fáciles. Yo no sé en qué jaleo me he metido de contaros esto, porque está complicado. Por favor, recuerdo que no soy ninguna experta en Biblia, que es la primera vez que me la estoy leyendo y hago todo lo que puedo. Así que, pues esto que lo sepáis. Y luego, de lo que continuaba hablando de Ezequiel, es de la gloria de Yahvé, de que él contempló esta gloria. Y de lo que vemos en el capítulo 1 es que Ezequiel no afirmó ver a Dios directamente, sino solo la semejanza de la gloria de Yahvé. Y esto hay que tenerlo claro, porque según vimos en el libro de Éxodo, nadie con vida, que esté vivo en esta tierra, puede ver a Dios. Quien diga que ha visto a Dios es falso. Entonces, el capítulo número 2 habla sobre otra visión, que es la visión del libro, pero sigue con este llamado. Y Dios aquí es donde se refiere a él por primera vez, a Ezequiel, como hijo de hombre. Comentaba en el principio del episodio que se dirigía hacia él con este título 93 veces, pero también sabemos que este título está enfatizando que es un hombre entre los hombres y simboliza esa mera humanidad de Ezequiel, algo así como un representante de la humanidad también. Entonces, hijo de se refiere a participar de la naturaleza de, y hombre también indicaba que significaba Adán, y esto significaba ser humano. Entonces,
Otra de las cosas que sabemos es que hijo de hombre lo usó Jesús para referirse a sí mismo en los evangelios aproximadamente unas 80 veces. O sea que me llamó la atención que hijo de hombre se usa mucho más en Ezequiel, Dios para dirigirse a Ezequiel, que Jesús para referirse a sí mismo. Entonces, Dios le llama, le dice, hijo de hombre, ponte en pie que voy a hablarte. Y esto de ponte en pie se ve que es muy importante. Yo sí que sabía que, obviamente, pues cuando te dice que se ponen en pie, que están postrados, etcétera, todo tiene su significado. Pero aquí significaba esto de ponerte en pie, que requería la máxima atención y que había que ponerse en pie en esa presencia del Señor, que el Espíritu le levantaba para ponerse en pie y pues escuchar mejor lo que le quería decir, ese mensaje. Lo que Dios le dice es que su proclamación no dependía de su recepción, es decir, que escuchen o que no escuchen, tienen que saber que había un profeta entre ellos y que él tenía que transmitir el mensaje independientemente de su respuesta, porque Dios le está advirtiendo específicamente a Ezequiel que son una casa rebelde. Entonces, como consecuencia de esto, Dios le dice que no les tenga miedo, que no tema, y le va preparando para ese rechazo e incluso esas amenazas que le iban a llegar por transmitir el mensaje del Señor, por transmitir la verdad. Entonces, tras esto, Dios lo que hace es que le da un libro enrollado donde había escrito lamentaciones, gemidos y ayes. Y vemos aquí cómo Dios tenía un plan, un propósito y autoridad para su palabra escrita, que no es algo que pensó enseguida y le dijo a Ezequiel, sino que ya estaba todo escrito por delante y por detrás. Ojo que según el estudio se ve que lo típico de los rollos era que solo estuviesen escritos por delante, pero este en específico tenía por delante y por detrás. Entonces, la imagen de comer el rollo era una imagen de cómo debemos recibir la palabra de Dios. No quiere decir que literalmente se comió el rollo. No, por favor, no pensemos esto y no hagamos esto porque no nos va a ayudar nada. De hecho, podemos acabar en el hospital por comernos hojas. Así que no. Entonces, hay que entender esas figuras retóricas y esas figuras literarias que se nombran en la Biblia, porque habla mucho con metáforas. Así que, ¿qué simbolizaba esto? Pues primero esa libertad para elegir si quería escuchar o no la palabra de Dios, luego disposición para recibirla, recepción, masticación, así refiriéndonos a esta metáfora de comer el rollo, recepción completa, digestión, digerir la palabra de Dios, necesidad de obtenerla, dulzura, cuando pues ya la has digerido y vas indagando en ella, da fuerza y nutre, porque una vez que Ezequiel se alimentó y se sació, dice, lo comí y me supo dulce como la miel. Entonces, una vez esto, le encarga transmitir su mensaje de nuevo y vemos cómo su trabajo, el trabajo de Ezequiel, comenzó simplemente con recibir. Simplemente él tenía que escuchar y también estar abierto a escuchar lo que Dios quería decir, porque él no iba a hablar en su nombre, sino que iba a hablar en nombre de Dios. Y uno de los mensajes más importantes que debían escuchar fue rechazado. Aquí hay un versículo que dice que él oyó esto que es: bendito sea la gloria de Yahvé desde su morada. Que este versículo es retenido en las devociones judías y se encuentra en el servicio matutino del libro de oración judío. Tras esto, él experimentó la amargura al cumplir su llamado. También, pues, se sintió un poco extraño. Dice en el capítulo 3 que iba apesadumbrado e irritado, mientras Yahvé dejaba sentir su mano pesadamente sobre mí. Que esto también vimos cómo le llegó a pasar a otros profetas, porque no es fácil transmitir la palabra del Señor, porque sabes que mucha gente te va a rechazar. Entonces es normal que te puedan aparecer estos sentimientos, como le pasó a Ezequiel. Y por último, fue constituido como centinela por Dios. Centinela se refiere a que tenía que ser supervisor, observador, vigilante. Y aquí lo que le encomienda al Señor es que debía advertir a las personas que pues le pusiese por el camino, o que les debía advertir
a pesar de que no le escuchasen. Porque, imagínate, un ejemplo, tú sabes que una persona no está haciendo las cosas bien. No te está diciendo que sea juez, pero sí que le adviertas de que lo que está haciendo no está bien. Entonces, si tú te callas y no lo adviertes, la responsabilidad al final es tuya. Esto es lo que le estaba diciendo Dios a Ezequiel, de que si él sabía que algo no estaba bien, debía advertir para que esa persona se salvase. Pero si él lo estaba viendo y se callaba, el castigo no caerá sobre otra persona, caerá sobre él, porque la otra persona no lo sabía. Así que pues explica ese pecado y el castigo de no ser un centinela fiel y también de serlo fiel, de esa bendición de ser un centinela fiel. Por último, de lo que habla es que Ezequiel fue privado de palabra y él se iba a quedar mudo y dejaría de ser un acusador o de dar estas advertencias, que esto representa ese silencio del Señor, hasta que Dios le volviese a hablar y debía decir: esto dice el Señor Yahvé, el que quiera que escuche y el que no, que lo deje. Todos tenemos la libertad de escuchar o no escuchar y pues aquí estaba representando ese silencio y seguramente representaba muchísimo, pero que muchísimo más, todo este capítulo 3, esta parte de cuando esto se lo encomienda al Señor, pero hasta aquí he llegado. Y el capítulo 1 al 3, que son estos que estamos tratando, es la descripción más larga y profunda del llamado de un profeta en las Escrituras, que aquí destaca también esa gran responsabilidad que conlleva ser un profeta y esa gran responsabilidad personal que tenemos cada uno de nuestras acciones, de que todas nuestras acciones y nuestras decisiones tienen consecuencias. Así que, pues con esto empezamos el libro de Ezequiel. No sé si va a ser muy fácil. A ver, ningún libro ha sido fácil de estudiar, pero este, con las visiones, es que, por lo que estoy leyendo, creo que tienen muchísimo significado. Pero bueno, os comentaré hasta donde llegue, hasta lo que pueda. Me esfuerzo todo lo que pueda y hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escuchar el episodio. Espero que tengas muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.